Lakoff es uno de los grandes teóricos de la ingeniería de sistemas. Por cierto, él funda la ingeniería de sistemas en Estados Unidos. También es el iniciador de la investigación operativa, uno de los hombres fundamentales en la creación de la investigación operativa. Su manual de investigación operativa fue el manual de referencia durante los primeros 30 años, hasta prácticamente entrados los años 80. Russell Lakoff, un gran estudioso, él señala que justamente un sistema debe satisfacer básicamente 3 condiciones. La primera, que cada uno de sus elementos tiene un efecto sobre el todo. Eso lo tenemos que entender. Es decir, que si operamos sobre el mantenimiento, lo que hagamos sobre el mantenimiento va a tener repercusiones sobre todo el sistema. Pero también una segunda condición es que los elementos no son independientes entre sí, tampoco sus efectos sobre el todo. En otras palabras, si estamos pensando en una estrategia para el mantenimiento, tenemos que tener la plena seguridad que eso seguro que va a impactar en otro de los componentes del sistema. El sistema, podríamos señalar que se trata de un verdadero conjunto de vasos comunicantes. Todo se relaciona entre sí. El sistema constituye un todo relacionado entre sí. Y un tercer elemento. Nosotros acá estábamos considerando los componentes en singular. Pero ¿qué pasa si agrupamos varios de estos componentes? También ese subgrupo presentará relaciones que influirán sobre el todo y también sobre el resto de los componentes. Así funciona un sistema. Como ustedes pueden observar, esta mirada sistémica es fundamental para poder también entenderla en las organizaciones. Aquí estamos recuperando algo que ustedes ya han visto. Por cierto, cuando veamos teoría de las restricciones, vamos a ver otras reglas adicionales que son introducidas por Eliyahu Goldratt. Por ejemplo, el óptimo global de un sistema no es la suma de los óptimos locales. Taylor creía que sí. Por eso se dedicó a optimizar cada puesto de trabajo. Y vamos a ver, cuando estudiemos la teoría de las restricciones, que el óptimo global de un sistema, de una empresa, de una organización, no es la suma de los óptimos locales. Entonces, vuelvo al punto. La mirada sistémica de la empresa es también otra perspectiva de análisis de enorme utilidad para poder desarrollar estrategia. Ahora, a continuación, para cerrar esta primera cabalgata, vamos a ver que se trata no solo de un sistema, sino que se trata de un sistema que es además complejo. Permítame poner entonces una transparencia. La teoría de la empresa como sistema complejo data de hace relativamente poco. A finales de los años 80, se produce un fenómeno muy curioso, y es que, se desarrolla una verdadera revolución en Irán. Y resulta que Russell Lakoff andaba por ahí dando un curso y conoce a un señor que se llama Garajedaji, que resulta que estaba trabajando en ideas muy parecidas. Este señor Garajedaji era partidario del Shah de Persia, el hombre al que se depone con la revolución islámica. Entonces tiene que salir pitando de Irán, porque si no lo pasaban baraja. Russell Lakoff se lo lleva a Estados Unidos y junto
con él, hasta que, por cierto, fallece lamentablemente Russell Lakoff, Garagedashi desarrolla lo que se llama la teoría de sistemas complejos. Bien, esta idea, por ejemplo, que presento acá, yo solo le puse algún matiz nada más, pero la idea en el fondo le pertenece a Garagedashi. Las empresas son también sistemas complejos. Aquí se intenta justamente mirar y verificar cómo son interdependientes entre sí las variables. Nosotros hasta el día de hoy nos han peinado con el peine del comportamiento lineal de las variables. Pensamos en una organización en términos lineales. Las variables de la organización en términos lineales. Por cierto, no solo de una organización. Las leyes, no sé, de la electrotecnia las pensamos centralmente lineales. Bien, vuelvo al punto. Las variables se consideran independientes entre sí. Ustedes, por ejemplo, en resistencia de materiales han estudiado el principio de superposición de los efectos, que es un principio que se aplica en numerosos campos de la ingeniería. Se piensa que las variables que intervienen son independientes. Cuando han estudiado resistencia de materiales, el principio de superposición de los efectos implica que ustedes pueden calcular, por ejemplo, un elemento estructural, lo pueden calcular a la tracción primero, a la compresión después, a la flexión, a la torsión, y después, para saber cuál es el resultado final, lo que hacen es superponer de manera lineal esos efectos. Suman todos los efectos y ya saben cómo se va a comportar ese elemento estructural. Bueno, esa forma de mirar la realidad con variables que son independientes entre sí, solo es para algunos campos de la tecnología. En el campo de las organizaciones no corre, porque las organizaciones son un animal diferente, son un elefante diferente. Fíjense, aquí abajo está expresado cómo se visualizan las variables en un sistema complejo. Son interdependientes entre sí estas variables. Es más, permítame algunos detalles adicionales de un sistema complejo. En los sistemas complejos suele haber causalidad circular. A causa B, B causa C, bueno, C está por acá, B causa D causa C y C causa A. ¿Dónde comienza y dónde termina la cadena causal? No lo sabemos. En los sistemas complejos hay causalidad circular. Eso pasa en muchas organizaciones. Otro detalle fundamental de los sistemas complejos. Suelen las causas estar desfasadas de los efectos en el tiempo. Entonces, cuando uno quiere hacer un diagnóstico en una organización, lo que está percibiendo hoy suelen ser los efectos, pero no la causa. La causa ha ocurrido 2, 3, 4, 5 años antes. Identificar las causas en un sistema complejo, como una empresa, es complicado, no es fácil. Otra cuestión típica de los sistemas complejos. Existe un comportamiento en las variables que se llama contraintuitivo. Es decir, uno cree que está avanzando en esa dirección, pero en realidad va en sentido contrario. Uno toma decisiones sobre una variable con la cual pretende mejorar otra, pero resulta que en realidad va para atrás como el cangrejo. Permítame un caso, el de la productividad. Numerosos estudiosos dirán o les dirán, sobre todo si son contadores, y algunos ingenieros mate trancado también, les dirán que para mejorar la productividad hay que reducir los salarios. Y resulta que lo que pasa cuando uno reduce los salarios es que en realidad la productividad, lejos de aumentar, se reduce. Este fenómeno ya ha sido verificado, estudiado a fondo. Un señor que se llama Wickham Skinner, ingeniero industrial,
un hombre muy importante en la década de los 80, una verdadera referencia del sistema productivo norteamericano, escribió en un journal, en el Harvard Business Review, uno de los journals más importantes del mundo, escribió en el año 85 un artículo donde estudia el comportamiento de la productividad. Él lo llama el comportamiento paradójico de la productividad. Cuanto más se bajan los sueldos, por cierto, es mucha menor la calificación de los trabajadores que se quedan trabajando en el área de producción. Esos trabajadores que son de menor calificación, a su vez, no pueden sacarle el mejor partido a las máquinas, no pueden utilizar de mejor manera la materia prima, no pueden solucionar los problemas de producción que se plantean todos los días. Fíjense que ustedes ya han estudiado el concepto de productividad. La productividad es una variable, recupero la imagen, es una variable en donde ponemos o dividimos los resultados alcanzados por el sistema sobre los recursos empleados por el sistema. Un supuesto de base típico es que estos recursos son independientes entre sí. La mano de obra es independiente de la materia prima, de la energía, de la maquinaria, y resulta que la realidad es que son interdependientes. Cuando yo bajo la calificación de la mano de obra porque pago poco, se repercute sobre las otras variables. Por eso el comportamiento es contraintuitivo. En castellano tenemos un dicho muy bueno que dice: el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Un dicho muy interesante. En otras palabras, creemos que estamos haciendo bien, pero vamos para atrás como el cangrejo. Entonces, vuelvo al punto. Los sistemas complejos son contraintuitivos. Uno de los que primero se dio cuenta de esta cuestión fue Henry Ford. Henry Ford toma una decisión allá por el año 1907, cuando lanza el Forte. Decide contratar a los trabajadores norteamericanos y pagarle 3,5 veces más de lo que cobraba un trabajador normal del sector de la metalmecánica. Todo el mundo pensaba que Henry Ford estaba loco, pero resulta que él tenía razón. ¿Por qué? Porque resulta que al pagar 3,5 veces más, contrató la crema de los trabajadores de la metalmecánica en Estados Unidos y pudo resolver todos los problemas habidos y por haber, problemas muy complejos, por cierto, de la implementación de la cadena de montaje. Y entonces, al final de la ecuación, lejos de ganar menos plata, ganó todavía más plata Henry Ford. Es más, pagando a los trabajadores aumentó la productividad. Porque como yo les contaba, la productividad tiene que ver que la mano de obra está vinculada con el uso racional de los materiales, con la explotación en todo su potencial de la maquinaria, con nuevas ideas de creatividad para resolver los problemas. Mejora continua. Algunos se la adjudican a Henry Ford. Bueno, vuelvo al punto. Así son las variables organizacionales. Estamos frente a un animal complejo, a un sistema complejo. Es mucho más difícil resolver los problemas de una organización que de una máquina. Repito lo que dije anteriormente. Las máquinas usualmente siempre tienen solución. Las organizaciones no necesariamente. Si alguno de ustedes piensa que esta materia es más fácil que las otras que han cursado, quiero decirles desde vamos que se equivocan. Aquí van a tener que cambiar el chip, van a tener que cambiar mucho de sus supuestos de base, van a tener que dejar de pensar linealmente, van a tener que entender que este sistema es complejo, no es una máquina atorrante, una máquina eléctrica, en donde con 3 leyes atorrantes yo puedo explicar el comportamiento de la máquina. Lo digo con todo respeto. Alguna vez me enfrenté también a algunos problemas eléctricos. No estoy diciendo que sea facilongo,
pero no tiene el nivel de complejidad que tiene resolver problemas en una organización. No tiene los niveles de complejidad del cambio en una organización. Entonces, vuelvo al punto. Las variables de las que estamos hablando en el terreno de las organizaciones son variables diferentes a las variables tecnológicas que ustedes han estudiado en otros campos. Por lo tanto, esto es lo primero que me gustaría llamarles la atención de esta pequeña cabalgata que acabamos de hacer en términos conceptuales sobre lo que es una empresa. ¿Dudas, inquietudes, comentarios? Por ahora no. Bueno. ¿Se entendió? Perfecto, Gerardo. Bueno, estamos... yo agregaría que esta materia se relaciona 100% con la que vamos a ver en el próximo cuatrimestre, que es gestión de la calidad, es lo que Antonio les comentaba recién. Vamos a volver a mirar la empresa con esta mirada sistémica. La vamos a ver desde otro ángulo, vamos a verla desde la gestión de la calidad, acá la estamos viendo desde la gestión de la estrategia, pero nuevamente no va a ser una unidad de negocio aislada o un proceso aislado el que vamos a tener que analizar y mejorar, sino que lo vamos a hacer en forma sistémica. Recién cuando Antonio hablaba de sistemas y de procesos, bueno, son los dos temas que yo doy al comienzo de la próxima materia, así que les dejo de tarea para el hogar, aunque no se vayan de su casa, que busquen las definiciones de sistema y de procesos que da la norma ISO 9000-2015. ¿Sí? Anoten y busquen esas dos definiciones. Van a ver que son muy parecidas y los desafío a que encuentren cuál es la diferencia para que ustedes ya queden confirmados que entendieron muy bien la diferencia entre un sistema y un proceso. Búsquenla entonces en la 9000-2015, ¿sí? Y por otro lado, esto que decía también Antonio, mejorar una parte implica que hay alguna repercusión en otras partes de la empresa. Por eso los equipos de trabajo para la mejora continua, que es lo que vamos a ver en gestión de la calidad, siempre son interdisciplinarios. Y la mirada del ingeniero industrial es de las carreras más interdisciplinarias que hay. El ingeniero químico se queda mucho en el proceso, el contador se queda mucho en la parte numérica, pero le está faltando esta visión humana de las relaciones, que la carrera de ingeniería industrial es la que más fuerte tiene esta parte. Así que los aliento a que, para mí, han elegido re bien la carrera, pero hay que cambiar, como decía Antonio, hay que cambiar el chip. Hay que dejar de mirar las cosas, lo que aprendieron en termo por un lado, lo que aprendieron en sistemas de control por otro lado. No, en esta materia todo se integra, pero no se integra amontonando, se integra pensando diferente, pensando en sistema. Bien, gracias, Barbarita. ¿Cómo están con la atención? ¿Están muy cansados? Podemos hacer, si les parece, un pequeño alto de unos 10 minutos. Después tenemos hasta las 21 horas, otros 30 minutitos más. ¿Les parece o continuamos derecho, viejo? ¿Qué opinan ustedes? Unos minutitos de descanso no vienen mal, profe. Bueno, perfecto, Mauricio. Gracias por su sinceridad. Perfecto. Son 20:15, 20:30 estamos arrancando. Perfecto. Bien. Ok, gracias. Perfecto, gracias a ustedes. Estamos viendo, Barbarita. Hasta luego. Muy bien.
Hola, hola. ¿Ya estamos por ahí? ¿Ya estamos? Sí. Perfecto. Consulta, ¿podemos arrancar? Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, vamos a continuar con el PowerPoint. Pongo en pantalla. Bien, a continuación vamos a comenzar ya decididamente en el campo de la estrategia. Vamos a avanzar en términos conceptuales para ver, en primer lugar, diversas definiciones de los estudiosos más importantes de la estrategia. Vamos a tratar de analizar la naturaleza de la estrategia y por último vamos a distinguir distintos planos existentes en una estrategia. Una discusión, por cierto, algo más que interesante, que se produjo en el terreno académico, pero que tiene amplias repercusiones en términos prácticos, claro, como vamos a ver. Bien, veamos un conjunto de definiciones de autores que son fundadores, reconocidos fundadores del estudio de las organizaciones, el estudio de la estrategia en las organizaciones. Bien, solo un detalle antes de comenzar. Algo que dije ya anteriormente que me gustaría reforzar. Hasta bien entrado los años 50, no había estudios de la estrategia en el campo de las organizaciones. El estudio fundamental de la estrategia se daba en el terreno militar. La palabra estrategia, digo para mostrar la peculiaridad, proviene del griego stratego sin la E, stratego, que significaba literalmente lo concerniente al general. El general en la guerra tomaba decisiones. Esas decisiones afectaban al movimiento general de las tropas, del ejército, de la marina o de los recursos militares que estuvieran puestos en juego. Por eso es que la estrategia pertenecía al general. No eran las decisiones que se tomaban en el campo de batalla, en una lucha cuerpo a cuerpo. No. La estrategia tenía que ver con una mirada general del campo de batalla y las decisiones que tomaba el general allí en ese campo. En la década de los 50, ya como vamos a ver cuando analicemos la cabalgata histórica, 54 si mal no recuerdo, aparece un famoso estudioso de las organizaciones, tal vez uno de los más importantes del siglo XX, que es el austríaco nacionalizado norteamericano Peter Drucker. Peter Drucker será el primero en abordar el estudio de la estrategia en el campo de las organizaciones. Escribe un famoso libro que se llama El estudio de las políticas de la alta dirección, nombre con el que él define a la estrategia. En la década de los 60, numerosos otros autores, algunos de ellos reflejados acá, desarrollarán de manera notable el estudio de la estrategia en el campo de las organizaciones. Estos estudiosos no son solo de la academia. Vamos a ver el caso particular de Bruce Henderson en la definición número 1. Bruce Henderson es el gerente general, hoy diríamos el CEO, de la famosa consultora norteamericana que es el Boston Consulting Group, que también aportó y mucho en el estudio de la estrategia, inclusive con el desarrollo de algunas herramientas en particular, que vamos a ver, por cierto, más adelante. Bien, fíjense cómo Bruce Henderson, a pesar de que la referencia es del año 89, pero los conceptos se desarrollan en la década del 60, que tiene una publicación previa del año 67. Fíjense cómo define a la estrategia.
La estrategia es una búsqueda deliberada de un plan de acción. Es decir, que asocia la estrategia a la búsqueda del plan de acción. Plan de acción que desarrolle una ventaja competitiva para un negocio, para una empresa. Esa para él sería la clave para entender la estrategia. Una segunda definición, otro norteamericano, Michael Porter. Por cierto, ingeniero electricista, creo que Porter en su formación de base, pero termina trabajando también en el terreno de las estrategias. Es un estudioso de la Universidad de Harvard y es uno de los, tal vez, hombres más reconocidos en el terreno de la estrategia. Él, a finales de los 70, en el año 79, comienza con la publicación de algunas de las herramientas con las que aborda la estrategia y escribe un famoso artículo en el año 96, que es del que está tomada la cita, que justamente se llama ¿Qué es la estrategia? Si me permiten solo un detalle, todas las referencias de esta cita están puestas aquí abajo. Así que si alguien quiere buscarlas, están allí las citas, los autores, etc. Bien. ¿Cómo define Michael Porter la estrategia? Fíjense que a diferencia de Henderson, que lo asocia la estrategia con un plan de acción, para Michael Porter la estrategia es una posición valiosa. Fíjense, dice, la estrategia es la creación de una posición valiosa, de una posición competitiva, que involucra esa construcción, esa creación de esa posición competitiva, involucra un conjunto de diferentes actividades. Entonces, cuando Michael Porter hace su aproximación sobre la estrategia, lo hace pensando que es una posición competitiva. Y para lograr esa posición competitiva, la empresa pone en juego un conjunto de diferentes actividades, capacidades y recursos. Fíjense la definición número 3 de un estudioso muy importante norteamericano, Alfred Chandler, historiador, economista, matemático, todólogo, diría yo. De todo escribió un poco el hombre y escribió bien siempre. Uno de los libros más importantes de Alfred Chandler, por cierto, con el que se hizo famoso realmente, se llama La mano visible del mercado. Libro espectacular, yo lo leí allá lejos y hace tiempo. Se los recomiendo. Bien, pero en el terreno de la estrategia, tempranamente, fíjense, hizo su aporte, ya en el año 62. La estrategia puede concebirse como la determinación de metas y objetivos de largo plazo. Es decir, que para Chandler, la estrategia está asociada a las metas y objetivos de largo plazo y a la adopción de cursos de acción en forma similar al plan de acción que señalaba Bruce Henderson, y la asignación de los recursos necesarios para llevar a cabo estas metas. Entonces, fíjense que en Alfred Chandler, además del curso de acción, están de manera importante las metas y objetivos que le dan sentido al curso de acción y a la asignación de recursos. Es decir, que Chandler muestra otro ángulo también importante de la estrategia. Finalmente, para terminar en esta cabalgata de definiciones, un hombre que aportó y mucho al estudio de la estrategia es el ruso Igor Anzov, ruso norteamericano, por cierto. Este señor pertenecía a la alta alcurnia del imperio ruso. Cuando se produce la Revolución Rusa en 1917, bueno, Lenin se ve que no confronta demasiado con las clases adineradas. Igor Anzov vive todavía en Rusia, tiene una formación esmerada, pero cuando asume el poder Lenin, ya en la década del 30, se tiene que ir de Rusia porque si no lo pasaban baraja.
Entonces recala en Estados Unidos y ahí comienza su tarea, se sigue formando, pero a la vez comienza a dar clases, era un gran docente y termina trabajando en el Carnegie Mellon. Y es ahí donde en la década del 60 produce las bases de la planificación estratégica. Sus aportes serán fundamentales para el desarrollo de la estrategia y sobre todo de la planificación estratégica. Fíjense cómo define Igor Anzov a la estrategia. La define como una regla para tomar decisiones. Es decir, que para Igor Anzov, la estrategia será fundamentalmente criterio para tomar decisiones de mediano o largo plazo. Por cierto, también para Igor Anzov será equivalente a un plan de acción, tiempo después de estas publicaciones. Por eso es que cuando en la década de los 90 un joven canadiense se decide a confrontarlo a Igor Anzov, se trenzan en una discusión que ya vamos a ver más adelante en qué se salda esa discusión. Igor Anzov era el gurú consolidado de la estrategia y Henry Mintzberg, un joven que recién despuntaba, canadiense para colmo. Digo, porque los norteamericanos suelen hacerlo menos. Bueno, la cuestión es que esa discusión se saldó a favor del joven y no del gurú, como vamos a ver más adelante. Bien, este breve pantallazo de las definiciones es solo para mostrar que la estrategia no tiene una única definición, que como decíamos anteriormente, es un concepto poliédrico, tiene muchas caras, tiene diversos significados, tiene diversas aproximaciones. En su famoso libro Safari a la innovación, lo vamos a aportar como material, material que no va a poder circular por la plataforma porque tiene copyright, pero lo vamos a despachar vía mail, digamos, en algún momento. Esta diferenciación que hacemos de la estrategia, las diferentes aproximaciones a la estrategia, están tomadas con alguna ligera modificación de Henry Mintzberg. Fíjense entonces que la estrategia puede ser entendida como un plan. Varios de los autores que acabamos de leer piensan en la estrategia como un plan. Eso será dominante durante un par de décadas hasta que aparezca Henry Mintzberg. En segundo lugar, también hay quienes entienden que la estrategia puede ser conceptualizada como un patrón o comportamiento o acción. Permítame un detalle actual. La pandemia, por ejemplo, ha generado importantes cambios en la toma de decisión de las organizaciones. La pandemia ha introducido una variable que estaba de alguna manera confinada en algunos ámbitos, la ha extendido a todo el resto de la actividad socioeconómica y esta variable se llama la incertidumbre. Y no es una incertidumbre pequeña o cercana, como se la llama, sino que es una incertidumbre profunda. No sabemos qué va a pasar. Hoy, con vacuna y todo, ya 1 año y pico de la pandemia, el horizonte no se despeja y la alta incertidumbre sigue presente. Fíjense que nosotros arrancamos diciéndole que esperábamos que cambie y si cambia van a tener ustedes la necesidad de hacer visitas a las empresas, pero no sabemos exactamente qué va a pasar. La incertidumbre es una variable que está siendo estudiada en profundidad. Es diferente del riesgo. Ya vamos a hacer esa diferenciación. En la incertidumbre, nosotros tenemos varios grados de incertidumbre. Está la incertidumbre cercana, en donde hay alternativas o escenarios posibles que no conocemos. La incertidumbre afecta centralmente al proceso de toma de decisiones, al comportamiento de las organizaciones, a las acciones que se desarrollan dentro de una organización.
Bien, por ejemplo, la estrategia puede manifestarse como un patrón de comportamiento. Nosotros acabamos de hacer un estudio, digo nosotros porque la profesora Barbarita Villanueva participó, armamos un grupo, una banda desde la facultad e hicimos un estudio de diversas organizaciones, empresas incluidas, pero también organizaciones de otro tipo, para ver cómo tomaban decisiones en el marco de la pandemia. Y lo que observamos es que hay un patrón común. El grueso de la toma de decisiones es de corto plazo, por la alta incertidumbre. Y las decisiones que se toman tratan de ser robustas, es decir, que puedan ser útiles para distintos escenarios posibles en el corto plazo. Entonces, fíjense que las estrategias de las empresas frente a la pandemia adquiere el carácter de un patrón de comportamiento. Por cierto, el estudio lo tenemos disponible y si a ustedes les parece bien, lo mandamos por vía del correo o vía de la plataforma para que ustedes lo vean. Es un producto generado en el Instituto de Ingeniería Industrial que tiene la facultad, que es el IDISA. Así que... Y por esta banda de locos. Una banda de atorrantes, les digo, de investigadores que trabajan ahí en el IDISA. Bien, vuelvo al punto. Sí, además también podríamos ver si los chicos la quieren aplicar en otras empresas, porque este instrumento está preparado para seguir cargando información, así que capaz que nos pueden colaborar presentándolo en otras empresas o en otras organizaciones. Sí, sí, perfecto, me parece una muy buena observación, perfecto. Les vamos a mandar entonces el estudio. Ustedes van a poder percibir en ese estudio entonces que la estrategia adoptada por las organizaciones es en realidad bien representada por un nuevo patrón de comportamiento. Pero la estrategia también puede ser una estratagema. Por ejemplo, en el terreno militar, la primera estratagema que se estudió a fondo fue el uso de los elefantes que introdujo el general cartaginés Aníbal en su guerra contra Roma. Estuvo a punto de liquidarlo a los romanos. Uno de los errores que se le achacan a Aníbal es que cuando ya había cruzado los Apeninos y se dirigía a Roma, se distrajo en una pelea colateral. Y ahí los romanos pudieron hacer algún aprendizaje de cómo enfrentarse con los elefantes. Porque los elefantes eran como los tanques, los panzers alemanes de la guerra relámpago, con la que deslumbraron en la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial. No había con qué detenerlo. Entonces, una estrategia también puede ser una estratagema. Permítame contar una estratagema del campo civil. En el año 1979 se produce una interesante negociación entre un señor que se llamaba Bill Gates, que luego fundaría una empresa famosa que ustedes conocen, Microsoft, con el gran gigante de la época que se llamaba IBM. Se lo llamaba justamente el gigante azul, porque las siglas de la marca de IBM estaban en color azul. El gigante azul tenía el siguiente problema. Había una empresa que se le había adelantado en el terreno de las computadoras personales. Esa empresa se llamaba Apple Macintosh. IBM tenía listo el hardware, la empresa, la computadora, pero no tenía el sistema operativo, no lo podía terminar. Entonces aparece Bill Gates con su valijita y se sienta a negociar con IBM. Bill Gates era una pulga al lado del gigante, un enano, pero negoció con una inteligencia extraordinaria. Fíjense la estrategia, en realidad estratagema que adopta Bill Gates. De la negociación, lo primero que hace es plantear que él no le iba a vender el sistema operativo, sino que se lo iba a licenciar. Primera genialidad. Segunda estrategia importante, estratagema. Cuando cierra el acuerdo con IBM, por aparte, Bill Gates se encarga de distribuir los códigos fuentes del sistema operativo de disco, el DOS, se encarga de distribuirlo a todo el mundo que quisiera desarrollar una aplicación.
Bueno, él sabía que IBM, cuando tuviera listo el sistema operativo, iba a liquidarlo. En inglés creo que se llama patada en el tuje. Él sabía que iba a recibir una patada en el tuje. Entonces, por eso es que brinda el código fuente a todo el mundo. Cuando IBM liquida el trato con Bill Gates lo que hace es llevarse el sistema operativo y licenciarlo a otro fabricante de clones de la época, entre ellos Digital o Dell Computer. Bueno, el resultado final de esta historia, ¿cuál es? El resultado final es que cuando IBM quiere introducir su computadora con su sistema operativo, el 90 y pico % largo de las aplicaciones corrían en DOS y no en OS, como se llamaba el sistema operativo de IBM. Y eso lo pudo bancar solamente un tiempo. En el año 87 discontinuó la producción. Hasta el 83 alcanzó el acuerdo. El triunfador final fue el enano, no el gigante. Todo este relato lo ha estudiado muy bien un profesor de la Universidad de Harvard que se llama Clayton Christensen. Es más, los detalles históricos de esto que le estoy contando son tomados de la historia que él relata. Y Clayton Christensen le pone un nombre muy interesante a la estrategia de Bill Gates, a la estratagema de Bill Gates. Él le llama a esa estratagema subirse a los hombros del gigante. El sistema operativo de disco antes del acuerdo con IBM lo conocían Bill Gates y la mamá de Bill Gates. Nadie. Después del acuerdo, por supuesto, el software se hace conocido a escala mundial. Se sube a los hombros del gigante. Y maniobra, sobre todo, como les contaba, en vez de venderlo al software, lo licencia. Algo que no había pasado antes, que no era común. Es una genialidad, una estratagema. Él no pierde la propiedad del software. ¿Sí? ¿Algún comentario? Sí, que ese sistema operativo lo había comprado a otros chicos, tampoco lo creó él. Bueno, hay toda una discusión al respecto. Los detractores dicen que él nunca desarrolló ni una línea de ningún código. La verdad de la milanesa es que él algo sabía. Es más, él en realidad había hecho lo que hoy conoceríamos como la ingeniería del requerimiento. Y es cierto que él contrató gente para desarrollar varios de los códigos, varios de las líneas de código del DOS. Pero la verdad de la milanesa es que el que se imagina el negocio es él. Porque el problema no era escribir los códigos, el problema era imaginarse el negocio, el problema era imaginarse la estrategia. Probablemente estas personas, hay un par que eran compañeros, por cierto, de él en la universidad, él no se recibe inclusive, pero varios de sus compañeros, él los contrata sabiendo exactamente hacia dónde iba. Así que con esto no estoy defendiéndolo a Bill Gates, pero lo que digo es que el que tiene las ideas de negocio es él y no los compañeros. Los compañeros eran programadores. Él era realmente el visionario, el estratega. Eso creo que está fuera de discusión. No sé si usted convendrá conmigo que esta parte de la historia, me refiero a que él era un estratega y lo sigue siendo, es verificable además. Clayton Christensen. Absolutamente, sí. Clayton Christensen demuestra claramente cuáles son las decisiones que él va tomando, que son decisiones de negocio, no de programación de códigos fuente. Entonces, realmente él tiene una mirada, él crea la industria del software enlatado que no existía hasta ese momento, con su estrategia de licenciamiento. Para IBM, el software era apenas un apéndice del hardware. Su lógica dominante lo traicionó a IBM. Bien, vuelvo al punto. Como ustedes pueden ver en esta pequeña historia, estamos hablando de un estratagema.
La estrategia acá adquiere la forma de estratagema. Primero, licenciar. Segundo, repartir código fuente. Todo eso con un objeto que es justamente desplegarse, hacerse conocido en el mercado, hacerse imprescindible, hacerse el estándar del momento, cosa que logra. Después repetirá la historia, pero con otras estrategias, con el Windows como sistema operativo. Ahí, fíjense, arranca en el 89 con el Windows 3.0 y una cuestión que hace es, en vez de distribuir los códigos fuente, los va circunscribiendo poco a poco para él desarrollar las aplicaciones con las cuales se va liquidando a todas las otras aplicaciones que estaban en boga. Ahí construye otra historia. Ahora, vuelvo al punto. En la etapa inicial, lo importante son las decisiones. Y él toma decisiones con algunas estratagemas que lo proyectan a ser el gigante que es hoy, una de las 5 empresas más grandes del mundo. Fue la más grande del mundo en algún momento, hasta que la justicia norteamericana lo condenó por abuso de posición dominante, es decir, por monopolio. Bien, la estrategia como estratagema. Otra posible conceptualización de la estrategia como posicionamiento, lo que vimos de Michael Porter. Hay empresas que tienen, cuando se posicionan en determinados eslabones de una cadena de valor, obtienen más beneficio. Tienen una capacidad de negociación con proveedores, con clientes, con otros actores de la cadena que es superior a la de, por ejemplo, localizarse en algún otro eslabón. Hay empresas que se posicionan, por ejemplo, cerca del mercado y condicionan a todos los eslabones de la cadena de valor aguas arriba. Al revés, hay algunas empresas que se posicionan cerca de las materias primas, haciéndose casi monopólico en la producción de determinadas materias primas, y desde ahí gobiernan hacia abajo la cadena de valor. Es decir que, como diría Michael Porter, la estrategia también puede representar un posicionamiento, un espacio dentro del mercado que permita que la correlación de fuerzas con otros competidores, proveedores, clientes, corra a favor de aquel que ha adquirido esa posición. Bien, entonces la estrategia también puede ser un posicionamiento, como lo marca Michael Porter. Nosotros vamos a usar algunas de las herramientas de Michael Porter y vamos a estudiar cómo la empresa se posiciona en relación, por ejemplo, a otras 5 fuerzas. Cuando hagamos uso del método de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter. Ahí, a través de la herramienta que él diseña, vamos a tratar de interpretar cuál es el mejor posicionamiento que puede una empresa lograr en términos competitivos en un mercado, analizando las otras fuerzas que se despliegan en ese mercado. Ya lo vamos a ver en su momento. Por último, la estrategia también puede ser concebida como un nuevo enfoque, como una nueva forma de analizarlo en los mercados. Esto se ha desarrollado, por ejemplo, una estrategia que se llama Océano Azul. La desarrolla un norteamericano que se llama Michael Chang, y no me puedo ahora acordar el nombre de la otra muchacha que lo acompaña. El desarrollar un nuevo mercado, totalmente nuevo, en donde yo fijo las reglas, yo construyo las reglas. Eso también es una estrategia. Nuevos enfoques que me permitan tomar ventaja, que me permitan gobernar las reglas, o parcialmente o totalmente. Nuevo, por ejemplo, las plataformas digitales son un nuevo enfoque de mercado. No son solo una herramienta, las plataformas digitales. Ya vamos a ver cuando estudiemos algo sobre la industria 4.0, que, por ejemplo, en el campo de la economía, ustedes han estudiado fundamentalmente relaciones bilaterales.
O está del lado de la oferta o está del lado de la demanda. Las plataformas pueden estar de todos lados, son multilaterales, desarrollando una nueva mirada, un nuevo enfoque de los mercados. Y no solo por el producto que comercializan, sino por la forma en la que pasan a gobernar las relaciones. Bien, entonces fíjense que la estrategia puede ser también interpretado como una nueva perspectiva de enfoque. Por lo tanto, para concluir, y ya me estoy pasando algo de la hora, por lo tanto, permítame concluir. Tanto las definiciones que acabamos de leer como este análisis de diferentes aproximaciones que podemos hacer a la estrategia, todo nos lleva a pensar que no hay una única definición de estrategia, que además, gracias, perdón, me olvidé de la muchacha, de René Malborn. Bien, decía entonces que en el caso de la estrategia estamos frente a un concepto que tiene múltiples significados. Eso, si ustedes buscan el diccionario, les dirá que se trata de un concepto polisémico. La misma palabra tiene distintos significados. Por eso también se puede decir que la estrategia es poliédrica, tiene muchas caras, muchos significados en cada cara. Entonces, sintetizando, esta primera aproximación a la estrategia nos lleva a mostrar que la estrategia es un concepto polisémico, poliédrico. Para mañana, ya para terminar, les pido que vean, ya está subido en la plataforma, está subida la película de Carlitos Chaplin, Boxeador. Quiero que vean, es pequeña la duración, creo que no dura más de 5 minutos, 6 minutos, creo, si mal no recuerdo. Que la vean un par de veces. Y después de verlo a Carlitos Chaplin boxear, quiero que ustedes me digan mañana, apenas arranquemos, cuál es la estrategia de Carlitos Chaplin como boxeador. Está claramente marcada la estrategia. Así que vean cómo boxea y fíjense cuál es la estrategia. Y a continuación, ustedes me dirán si la estrategia es adecuada o no a jugar por los resultados. ¿Está? ¿Se entendió la consigna? Verla la película y sintetizar dos cosas. Primero, definirla con sus palabras, cuál es la estrategia de Carlitos Chaplin. Segunda cuestión, valorar esa estrategia en función de los resultados. Bien, por cierto, esto que acabo de decir está con palabras escrito allí en la Moodle. Bueno. En el talón de abajo de la película van a ver justamente cuál es la consigna. Bien. Buenísimo. Perfecto. Nos estamos viendo mañana 17 horas. A las 17. Bueno, yo entro una hora tarde, profe, ¿no? ¿Cómo? Que yo entro una hora tarde mañana. Ah, cierto. Sí. Pero bien. bueno, pasé solo por esta clase. Después ya doy los jueves yo, así que no hay problema. Bueno, perfecto. ¿Alguna duda, inquietud, comentario, opinión? Todo clarísimo, che. Bueno, nos vemos mañana entonces. Gracias por el esfuerzo. Nos vemos Adiós. mañana. Yo ahora subo los videos. Mañana. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Subo los videos ahora a la Moodle. Bueno, gracias. Bueno. ¿Cuántas personas tuvimos hoy en total? No me fijé. 49. 49. ¿Y se anotaron 50 y pico? Sí. 57, ¿eran? Sí, lo que tengo que averiguar